Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Alto Cuenta la leyenda o la historia, quién sabe, que el antropólogo Valdemar Bogras grababa hacia 1901 a una serie de chamanes siberianos que hacían cánticos exactamente igual que estos. Con un antiquísimo sistema de grabación sonora, registraba estas llamadas a los ancestros, a los espíritus, y además también cuenta la historia o la leyenda que se grabaron otras cosas. Hay especialistas que afirman que son las primeras psicofonías, las primeras grabaciones extrañas de la historia, 50 años antes de que oficialmente personas experimentaran en este sentido. Los chamanes y su mundo van a ser material de estudio esta noche en la mesa de redacción, porque hay noticias y algunas son francamente interesantes. Estos individuos capaces de colarse en realidades paralelas o simples farsantes. El mundo del chamanismo es actualidad por una noticia muy reciente que habla de una película que tiene que ver con Carlos Castaneda. Y tenía muchas ganas, personalmente muchas ganas, de hablaros de este personaje controvertido donde los haya. Hoy tengo 2 libros encima de la mesa que van a ser claves para nuestra tertulia. Esa tertulia que además cada día tiene más adeptos. Seguro que va a ser una tertulia a corazón abierto, como debe ser, con opiniones encontradas. Carlos Castaneda. Unos dicen que Sao Paulo, 1935, otros dicen que Cajamarca, Perú, 1926. La historia habla de un antropólogo de UCLA, de la Universidad de California, que en 1960 conecta con un indio, con don Juan Matus, que le abre el mundo del peyote, de la investigación en los otros mundos chamánicos, y que poco menos lo convierte en su discípulo elegido en el mundo prohibido de la brujería. El impacto que producen las investigaciones de Castaneda es brutal. Casi podíamos equipararlo a lo que ha supuesto el Código da Vinci al inicio del siglo XXI. En los desiertos de Sonora, el indio yaqui, don Juan Matus, va revelando poco a poco ciertas enseñanzas que estaban completamente vedadas, y se produce entonces el encuentro entre el científico, el antropólogo y el hombre que conoce una sabiduría misteriosa. Los 2 libros que tengo aquí, luego revelo el otro, van a ser la forma de comenzar. Carlos Castaneda es polémico donde los haya. Hay misterio en torno a su muerte, misterio en por qué no se dejaba fotografiar ni grabar, misterio en torno a sus enseñanzas, si eran reales o inventadas. Lo que es indudable es que produjo una enorme fractura en el inconsciente colectivo, una herida brutal, y me refiero a que muchísimas personas en todos los continentes sintieron apego a lo que él contaba. Eso para mí, como periodista, ya es un misterio. Y sin más preámbulos, os abro las enseñanzas de don Juan, de la colección popular mexicana, que vendió millones de ejemplares. Prólogo de un premio Nobel, ni más ni menos, Octavio Paz. Y comenzaba así, escuchemos, por favor. Dice Carlos Castaneda, primera página. Durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo en autobús Greyhound en un pueblo fronterizo, platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a este hombre. Mi amigo lo saludó, luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo seña de unirse a ellos, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incomodado en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso,
sin una quietud natural y relajada por ambas partes, aunque las arrugas de su rostro, moreno, y de su cuello revelaban su edad, pero me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Mientras yo parloteaba, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que me pareció un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado. Dijo adiós y salió de la terminal. Pues estas líneas que os he leído es el inicio de las enseñanzas de don Juan. Millones de ejemplares en la era, sobre todo en Estados Unidos, de la psicodelia, final de los 60, del desengaño de Vietnam, de la búsqueda, como Huxley con las puertas de la percepción, de las nuevas mentes, de los nuevos universos. Un rotundo éxito al que acompañaron libros como Viaje a Ixtlán o Una realidad aparte. Don Juan va enseñando poco a poco al inquieto antropólogo Carlos Castaneda a buscar los puntos de poder, los pases mágicos, las enseñanzas y cánticos ancestrales. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Y sobre todo, ¿por qué esta noche hablamos de este hombre que murió ya hace 10 años? Me apetece muchísimo la mesa de redacción de esta noche porque estamos muchos amigos, porque quiero aprender, porque quiero escucharles y porque quiero escucharos. Vías de contacto ya abierta, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a abrir esas vías de contacto para que opinéis de todos los temas que vamos a tratar en la mesa de redacción de esta noche. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras opiniones, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Un dato a la 1:16. El segundo libro que tengo para la segunda hora, también polémico, se llama ni más ni menos, y ha pasado alguna vez por aquí, pero así suena, o sea, está aquí, la mítica editorial ATE de Barcelona, Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Por qué hablamos exactamente de esto esta noche, Carmen? ¿Por qué Castaneda es noticia, de alguna forma? Pues porque ha salido una noticia que va a tener relación con Castaneda. Castaneda, además, que no se sabe si fue antropólogo o sí o no. Habla incluso la gente de si el propio Castaneda llegó a existir o si es una imaginación, si es una invención. Bueno, el caso es que se va a hacer una película y el guión narra un viaje que Fellini realizó a Tulum en 1985 para encontrar al antropólogo Carlos Castaneda, y tendrá localizaciones, es lo poco que se sabe, en México y en los estudios romanos de Cinecittà. Quiere decirse que hubo una investigación ni más ni menos de Fellini, como tantos otros, a la búsqueda de Castaneda. Detalle, amigos. Bueno, mucha gente joven esta noche, que a mí me encanta eso, empezará a buscar. Como siempre os digo, y haremos un día un debate sobre eso. Yo hablo mucho con mi querido Juan G. Vallejo de esa historia de lo que nos está ofreciendo Internet y lo que no. La gente, no os creéis lo que pone. Buscad libros, buscad las fuentes originales y luego opinad. Además, en este caso no podrán tampoco encontrar ninguna fotografía de Castaneda. Bueno, se cuentan que hay fotos, pero nadie sabe. Él decía, y podemos hablar de esto porque muchos amigos aquí presentes que ahora mismo presento saben que en algunas zonas del mundo fotografiar significa atraparte el alma, y Castaneda no quería ni que le fotografiasen ni que le grabasen. Y luego hubo una historia muy curiosa de seguidores y seguidoras de Castaneda, cada uno con sus teorías, con sus polémicas, y que algunos murieron o desaparecieron en extrañas circunstancias. O sea, es una historia tan compleja, tan de película evidentemente, que no me extraña que salga a la luz. Hablamos de Castaneda y luego hablamos de Jesús, pero también con otra película que habla de esos años perdidos de Jesús. Os vamos a dar más de una sorpresa esta noche, Muy atentos, por favor, amigos. Y ya sin más, presentamos, como siempre, don Santiago Camacho. Muy buenas noches. Buenas noches. Además, también hablamos tú y yo hace bien poco de Castaneda, Pues sí, la verdad. Y bueno, sí que va a ser una conversación interesante. Y esta noche yo no, con este asunto creo que no me voy a ganar ninguna simpatía. Porque... Tú, eres raro. Tú que, ya era hora que tú no te ganaras simpatías. Ya. Que tú eres muy comedido. Pero mira por dónde hemos ido a tocar... Santi es bien informado, sobre todo. No, pero mira por dónde hemos ido a tocar con uno de los pocos temas que desde que lo conocí me han sido profundamente antipáticos, las cosas como son, y que además de los pocos que es que no le doy ni el menor resquicio de verosimilitud. Ni el menor resquicio. Y ya lo desarrollaremos y explicaré por qué. Así que yo lo siento por los que crean en esto, que es perfectamente respetable como todas las creencias, y algo de religión tiene, y eso es una de las razones
por las que tan antipático me cae. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y aquí me tienen para dar la mía. Yo he de reconocer que me pasaba como Santiago, la gente no me gustaba mucho lo que se removía en ese mundo de Carlos Castaneda, sobre todo en los seguidores, pero a veces los seguidores interpretan a su manera, con más o menos fanatismo, creyendo que la verdad única está en determinada persona, pero sí es cierto, yo tengo que decirlo, por equilibrar un poco la balanza, que el día en que me decidí a comprar este pequeño libro del Fondo Económico Cultural Mexicano, con unos grabados que curiosamente tienen mucho que ver con los grabados de Goya, que son las visiones que él tiene. Él viaja al infierno, a ese infierno paralelo que no es el infierno religioso, y hay una especie de ciervos demoníacos, murciélagos mirando de frente. Bueno, ese dibujo me inquietó y dije, bueno, ¿qué es lo que recomiendo a la gente? ¿Por qué no leo a Castaneda para intentar informarme un poco y saber? Y yo solo puedo decir, en el aspecto artístico, que si coges el libro, siendo una cosa que no me gustaba, no lo podía soltar. Y eso tiene algo de mágico. Después de unas semanas con una ausencia que siempre, pues la verdad es que no nos gusta, porque nos gusta tenerla aquí, nuestro compañero Carlos Cala. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Qué alegría tenerte aquí. Pues sí, para mí también es una alegría estar con vosotros. Oye, Carlos Castaneda, personaje, chamanismo, habla de una especie de nueva religión. Esto fue un impacto tremendo en Estados Unidos en los años 60. La gente con crisis en la religión habitual, vamos a llamarlo así, las religiones más conocidas, buscaban nuevas salidas para las nuevas respuestas y se encontraban con esto. Abuela Pluma, ¿tu primera opinión? Yo es que conozco a una persona, o sea, tengo un amigo que es seguidor de Carlos Castaneda, y bueno, me ha contado algunas cosas, pero también con mucho secretismo. O sea, nunca me ha llegado a contar todo abiertamente de qué va todo este tema pero sí, así, Abuela Pluma, así rápidamente te puedo comentar que siempre me ha parecido un poco como elitista el grupo, porque muy interesante lo que estás diciendo, desde el momento en el que alguien no te cuenta todo, o te oculta cosas, o quizás no te diga algo porque piensa que tú no eres capaz de llegar a comprenderlo, ya me está pareciendo como otro nivel, ¿no? Efectivamente, me está pareciendo como que se está creando pues una cierta élite a la que no dejan entrar, en la que no dejan entrar a todo el mundo. Y bueno, pues es un tema del que alguna vez, pues eso, ha surgido la cuestión, pero nunca hemos llegado a profundizar porque yo me siento incómodo hablando de ese tema y escuchándole a él comentarme cosas de este tema, y él lo sabe. Qué interesante. Ahora presentamos a todos y por supuesto entramos en debate, pero como siempre muy preciso, nuestro compañero Carlos, tocayo de Carlos Castaneda, muy preciso. ¿Por qué? Porque lo que acabas de definir, Carlos, es el mismo comportamiento de las sectas contactiles, de los más o menos emisarios del otro mundo. En cuanto entran en contacto con otra realidad, sea certera o no, sea esa verdad o no, ya se consideran como muy desapegados del mundo de los comunes mortales. Y sí que es verdad que, bueno, lo que pasa es que en Castaneda el secretismo era tal que no se sabe cómo era su rostro. Realmente a día de hoy, 2007, 10 años después de su muerte, oficialmente en Los Ángeles, 27 de abril del 98, no hay fotos. Hay mucha polémica sobre esto. Bueno, ya está Juan Jesús Vallejo, el hombre recién llegado del Serapeum. Estoy eligiendo un nombre de un faraón de estos que fuese el azote de su tiempo, porque desde luego, madre mía, Juanje, es que es hablar tú y vamos, el 7640 echa humo, a favor, en contra muchas veces, pero en fin, es necesario. Y claro, tú también quieres hablar del chamanismo. Juanje, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Hombre, la verdad que el chamanismo para mí ha sido una pasión. Me parece algo maravilloso y es, bueno, pues el ir por pueblos, el entrar en contacto con pueblos antiguos, el ver a sus chamanes. Te comunican un tipo de espiritualidad realmente maravillosa y mágica que hace que, digamos, que estés más apegada a la naturaleza. Y en este siglo XXI, donde la ciencia se ha convertido en la nueva religión, pues ese volver atrás a ver que la naturaleza está llena de magia me parece maravilloso. ¿El chamanismo existe? ¿Estaríamos de acuerdo en eso todos? El chamanismo es una cosa, es una verdad. ¿Es real? ¿Conecta con algo? Es una verdad antropológica, en el sentido de que chamán, que es una palabra de origen siberiano que significa hombre sabio, hombre de saber,
pues todos los pueblos antiguos tenían un chamán que hace una función mucho más compleja que la de un sacerdote en sí, porque un sacerdote en sí conecta con esa otra realidad divina, pero en cambio un chamán te puede curar, te puede sanar, puede hacer que encuentres a la pareja de tu vida, entra en un contacto realmente directo con esas otras realidades, mientras que el sacerdote simplemente, digamos que juega con ellas, ¿no? Entonces el chamanismo existe, es una realidad, y te digo que es maravilloso poder verlo y estar con los chamanes y compartir sus experiencias. Cosa distinta a la de Carlos Castaneda, que desde mi punto de vista fue una persona muy inteligente, ya que coge ese momento de desazón social que había en Estados Unidos y en otros muchos lugares, por la guerra del Vietnam, por esa pérdida de valores, y es capaz de hacer una serie de libros en las que, bueno, pues hace que esa espiritualidad de repente pues invada toda una nueva generación, y además se cree eso que se llama la New Age, prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente se crea. Déjame que dé unos datos más, Juanje, que muy interesante lo que acabas de decir, para que todo el mundo sepa exactamente el mapa en el que vamos a jugar, en el que vamos a desenvolver nuestra conversación. Carmen, como siempre, pegada a la pantalla, me muestra fotos. Pero claro, sabes que hay mucha polémica, que las fotos que se publican incluso, bueno, ha habido muchos casos de sustracción de personalidad, porque mucha gente se ha hecho pasar por Castaneda. Ahora bien, me hace unos gestos tremendos Santiago Camacho, pero una cosa, Santi, solo una cosa. Por cierto, que hoy tenemos un calor en el estudio A1 de la cadena SER, que vamos a tener que llamar a un chamán para ver si es capaz de frigorizar esto un poco, porque bueno, en fin. Hoy tenemos muchos Carlos, aquí, ¿verdad? Aparte de Carlos Castaneda, de Carlos Cala, de otro amigo, buen amigo Carlos, que también nos visita, y Carlos Largo, evidentemente, y Noel Calero, con las músicas que hoy son muy importantes, como siempre. Pero quería dar solo un dato más. Fijaos, dicen, yo pongo esto y luego comentamos las últimas noticias, Santi, sobre desapariciones de algunos de sus miembros. ¿Para qué? Para tener ya todo el caso Castaneda, digamos, lo esencial, y luego debatimos. Porque me gustaría que la gente en 7640 tuviera su información completa. A Carlos Castaneda, cuando en el año 68 publica Las enseñanzas de Don Juan y luego Viaja a Ixtlán, con un sinfín de secretos, le pasa como a Bruce Lee con el asunto del Kung Fu. Le acusa el mundo más cerrado que controlaba esa información de haber revelado unos secretos que no podían ser. ¿Por qué menciona a Bruce Lee? Porque Bruce Lee utilizaba el Jeet Kune Do, decían, ¿no? Como una especie de arte que tenía mucho que ver con lo mental en el antiguo arte marcial. Bueno, pues Castaneda hace lo que se llama tensigridad, pases mágicos, que era una forma de conectar con las sombras, con los dioses, con la naturaleza, con una serie de pases. Bueno, pues eso provoca tal indignación en el entorno que dicen que de ahí surgen las terribles polémicas que han perseguido a este hombre. Y luego además, Santiago, antes de que me digas lo de la foto, es cierto que hay muchísimas noticias, incluso escabrosas, con sus seguidores y seguidoras. Algunas de ellas, no sé si se ha resuelto o no, a día de hoy, desaparecidas en estas circunstancias. Bueno, cuando Castaneda muere en 1998, víctima de un cáncer de hígado, automáticamente en el entorno suyo hay primero una gran decepción, porque bueno, no se vaporiza en el aire como Don Carlos, como Don Juan, perdón, su maestro. Era la forma de morir chamánica del elegido, del ser de luz, ¿no? Era una cosa pues muy a lo Jedi, por decirlo de una forma un poco gráfica. Sino que además, en su círculo más interno, el de sus seguidoras, que aparte de sus seguidoras, muchas de ellas eran sus parejas sentimentales, pues hay un momento en el que 5 de ellas, sus 5 más directas, sus más estrechas colaboradoras y estrechas amigas y estrechas compañeras, desaparecen misteriosamente. Efectivamente no se vuelve a saber de ellas hasta 2004. En 2004, en el Valle de la Muerte, aparece el cadáver de Patricia Partin, que era la hija adoptiva de Castaneda. Una hija adoptiva que era algo más que una hija, y de la cual él contaba una historia un poco alucinante, que era que con 7 años la había recuperado de una dimensión alternativa y la había criado como hija suya, aunque en realidad era una chica del Medio Oeste que se había escapado de casa muy joven y se había unido al círculo de seguidores de Castaneda. El cadáver de Patricia Partin es parte del cadáver
mejor dicho, es encontrado en ese desierto del Valle de la Muerte. De hecho, el cráneo nunca ha aparecido, pero en un lugar donde los coyotes, los buitres, etcétera, etcétera, llevaba años a la intemperie el cadáver, pues hacen de las suyas. No es en absoluto extraño. De hecho, hasta 2006 no se puede identificar por el ADN porque no había técnicas forenses lo suficientemente avanzadas como para un cadáver con tanto tiempo extraer lo suficiente ADN para una identificación cierta. Y lo que parece indicar es que esas 5 personas lo que llevan a cabo en ese desierto de Arizona, de los cuales solo un cadáver se ha encontrado, es lo que diríamos un suicidio ritual, un suicidio como hemos visto en tantas sectas a lo largo del tiempo. Es decir, sus más estrechas colaboradoras deciden acompañarle en ese último viaje. ¿Y las fotos? Y las fotos, que por eso hacía yo esos gestos tan exagerados cada vez que decías que no había foto, no solo hay foto. Es que Carlos Castaneda fue una de las primeras víctimas de la historia en sufrir un documental de cámara oculta. Un cineasta llamado Gaby Gauter hizo un documental. Pero el Castaneda auténtico. El Castaneda, de hecho, con sus seguidoras y con todo el lío, hizo un documental que se llamaba Filmando a Castaneda. Y efectivamente, pues él tenía una obsesión absoluta de no dejarse ni fotografiar ni filmar absolutamente. Y con los precarios medios de principios de los años 70, pues consiguió hacerle algunas tomas de cámara oculta y algunas tomas del lugar donde. Fíjate de curioso, Santiago, porque si hoy uno accede a internet buscando información, se encontrará cosas como que, bueno, las fotos son estas, son otras. Es como hablaba, no sé, creo que fue Carlos Cala en una ocasión, no sé si fue Carlos o fue Juanje, pero que estáis buscando algo sobre Dalí o algo así, y las fechas de los diferentes enlaces incluso variaban en el día y el año del nacimiento de Dalí, y al final nadie sabía qué ocurría. Bueno, pues ese batiburrillo de no saber envuelve aún más, es ideal para que nadie sepa qué pasó de verdad con Castaneda. Bueno, abrimos desde luego el debate y las opiniones de nuestros amigos, si creen en Castaneda, que en España hay muchos seguidores de Castaneda en sus escuelas con pases mágicos. Sí me gustaría escuchar qué opina la gente, o si hay algunos alumnos o creyentes en Castaneda, que aquí no queremos criticar por criticar, simplemente vamos a opinar, que es la mesa de redacción, y queremos contar con vosotros, que sois parte fundamental. Pues en el 7640 nos dicen, por ejemplo, soy un lector apasionado, creo que solo ha escrito los 4 primeros libros, los demás ya no son suyos. Otro mensaje que nos dice, odio a Castaneda por soberbia tan clara. O sea, ya enseguida la balanza, ¿no? A favor y en contra. Alejandro nos dice que comió peyote en el desierto de Virikuta y hongos mágicos en San José del Pacífico, a Osaka, con chamanes, que vio la otra realidad. ¿Y si Castaneda fuera una mujer? Me encanta vuestro programa, se lo preguntaba Elvira desde Zaragoza. Al parecer no, ¿no? Sería más fea, madre mía. Juan G, como siempre. Luis Fer desde Madrid nos dice, hola, hoy mismo he visto la película El exorcismo de Emily Rose y en una escena se menciona a Carlos Castaneda. ¿Coincidencia? Pues seguro que no, pero no me acuerdo de esa escena, desde luego, una gran película. Empecé a leer a Carlos hace 20 años, hice el Camino de Santiago y al acabar el día salía en varias charlas en distintos días con gente de distintas, y ahí se nos corta el mensaje. La historia del peyote es parecida a la de la hierba sagrada en la cultura rastafari en Jamaica y es una religión también. Desde La Palma, un saludo. Bueno, es increíble la cantidad de adhesiones y desprecios que figuras, claro, pioneras, querámoslo o no. Esto es como Von Däniken, como Paulo Coelho, como Dan Brown, como cualquiera que haya hecho algo, creo yo, renovador, importante. Una cosa, tú has probado las sustancias chamánicas y has tenido viajes chamánicos, algunos de ellos donde has vivido lo que es el pánico de verdad, y esto es muy serio. Pero terrible, es que hay algo con lo que no se puede jugar. Y vamos a ver, o sea, a mí el chamanismo me encanta y me encanta su espiritualidad, pero hay una cosa que se llaman drogas. Y la droga es droga, entonces se puede envolver espiritualmente lo que quiera. Pero es una droga y es una sustancia muy peligrosa. Si quieres que te comente lo que fue para mí tomar ayahuasca. Ayahuasca, la soga del muerto, ¿no? En quechua significa la soga del muerto. Sí, yo la tomé en una zona, la de los indios boras, en el Alto Amazonas, justo donde se juntan el Ucayali y el Marañón, y comienza el río Amazonas antes de la frontera con Brasil. Entonces, pues contratamos un chamán para una serie que yo hice para Televisión Española. Me dio una sustancia, un bebedizo,
que sabía a rayos. ¿Cómo era, Juanje? Es un bebedizo de color marrón muy, muy espeso. Y entonces... Mucha gente recordará la escena de Fernando Jiménez del Oso y de JJ Benítez en un documental mítico, El Soga del Muerto, que incluso les hizo prácticamente vomitar. Era el mismo... Arcadas, sí, te sí, hace sí. vomitar siempre. ¿Siempre? Sí, sí. El chamán no... ¿Hay que tomar varias veces? Bueno, cuenta. Es que depende, o sea, todo es una cuestión de dosis. Por ejemplo, cuando Fernando, que yo comenté su experiencia, y había hablado con él de su experiencia con la ayahuasca, la ayahuasca que tomó Fernando era mucho más aguada. O sea, la nuestra creo que era por 20 kilos 1 litro, si mal no recuerdo. La de Fernando estaba más aguada, por eso que se hicieran varias tomas y se controlase, digamos, bueno, pues esa borrachera tan enorme que tiene de una forma... ¿Hay que hacerlo en un sitio concreto, Juanje? ¿Estabais varias suyo, personas? En medio de la selva, y entonces lo que hace es, tú te tomas la ayahuasca, yo la que me tomé era bastante concentrada y además tenía un poco de datura, estramonio, o sea, era como aquel que dice whisky con ron, o sea, que yo era brutal, una bomba. Entonces, pues, hay que hacerlo en medio de la selva. En medio de la selva, pues lo único que oyes son los ruidos de los animales que hay en la selva y el chamán que hace un sonido que se llama el icareo. El icareo, él no para continuamente de estar cantando. Como estamos escuchando ahora, unos cánticos sin que parar, se repiten una y otra vez como para entrar en un estado de conciencia distinto. Efectivamente, como un mantra tibetano, pero él va cantando bueno, pues en algún idioma de los indios amazónicos. Yo recuerdo que el nuestro llevaba 2 piedras en la mano y de vez en cuando hacía chocar las piedras siguiendo el ritmo y bueno, pues fue terrible. Yo recuerdo que me tomé aquello, estuve todo el día sin comer porque hay que dietar, hay que intentar no haber tomado ningún tipo de comida y tal para que te suba mucho más todavía. Yo me tomé la ayahuasca a los 20 minutos más o menos, calculo, porque a partir de ahí mi noción del tiempo es bastante relativa. Fue cuando empecé a vomitar. Y a partir de empezar a vomitar, bueno, pues tuve una serie de alucinaciones que fueron muy bonitas para mí. O sea, luego he estado leyendo incluso varios libros sobre ayahuasca y efectivamente yo lo que vi fue como una especie de puntitos que me iban formando figuras como de peces, como de águilas. ¿Las puedes recordar? Perfectamente. Yo veía un cielo negro y yo tenía los ojos cerrados y entonces se formaban unos puntitos que eran estrellas, pero que de repente empezaban a moverse y empezaban a formar un pez, un pájaro, lo recuerdo, pero perfectamente. Entonces fue cuando empecé a tener alucinaciones muy agradables y de repente te dan flashes que yo me veía en medio de la selva. Me recuerdo que, además como me estaban filmando, me moví porque había un chamán delante y le iba a abrazar. Todo era así muy agradable, iba con niños en un cayuco, todo esto, hasta que de repente calculo que sobre los 40-50 minutos vomito por segunda vez. En esta ocasión de una forma mucho más violenta. Ten en cuenta que los vómitos son simplemente porque tu cuerpo se da cuenta que tienes un envenenamiento y entonces... Es pues, envenenarse, realmente. Claro, o sea, es tan tóxico que lo que hace tu cuerpo es expulsar, no vomitar, sino todas las necesidades que se te puedan pasar por la cabeza, te las haces, no, directamente. Entonces, pues bueno, pues a partir de esos 40-50 minutos, yo lo que veo es algo que me parecía horrible. Yo veía primero una especie como de mujeres, pero que tenían piel de serpiente. Y cada vez que las veía, vomitaba. Así, tenían los ojos además súper amarillos, que no olvidaré esa mirada en la vida. Y luego lo que me dio realmente miedo fueron 2 cosas. Lo primero es que de repente empecé a ver una especie de hombres con túnica que tenían la cara medio podrida, venían y me tocaban. Entonces cuando yo me veo en el vídeo que muevo los hombros y me muevo un como si estuviera ahí realmente. No, pues te aseguro que no es que parezca que los ves o te parece... No, lo ves perfecto. Entonces yo en ese momento me asusté mucho y dije, vamos a ver, o sea, intenta racionalizar que lo que tienes es un estado alterado de conciencia muy gordo, tiene los neurotransmisores, que es lo que afecta a la telepatina, que es el principio activo de la ayahuasca, que es el alucinógeno más fuerte que hay en el mundo, los tienes completamente, pues eso, hecho una porquería. Entonces abro los ojos y digo, bueno, voy a intentar apegarme un poco al mundo real, pero claro, muchísimo peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque al abrir los ojos, yo sabía que tenía a Javi Ruiz a mi derecha, a otro compañero a la izquierda, que el chamán estaba enfrente y que había 2 personas por si nos pasaba algo, con una lancha para poder salir río arriba por si sucediera algo extraño, ¿vale? Algo extraño con nuestra salud, no de otra cosa y tal. Entonces, claro, cuando yo abro los ojos y quiero ver a Javi Ruiz, que si quiero la cámara, pero yo el director de fotografía, perdón, que no veo a Javi Ruiz, pero no es que no vea a Javi Ruiz, o sea, es que veo ahí un cocodrilo, una serpiente, miro para el chamán y no veo al chamán, no veo absolutamente tal. Llega un momento en el que digo, vamos a ver, me pongo la mano delante de los ojos y no veo mi mano.
Entonces en ese momento fue cuando me dio pena. Pero ya estaba tan mal que no podía hablar. Entonces yo oigo la grabación luego y digo algo así como... Y yo quería decir, estoy muy mal. Y era imposible decir, estoy muy mal. 3 palabras, imposible. Así calculo que estuve como unas 3 horas, más o menos, súper mal. Cuando el chamán acaba la ceremonia se da cuenta de que estoy muy mal, de que no salgo de ahí, me tienen que dar me puse una hierba en la nariz, que me machacaba, luego ya con eso tampoco, entonces cogió bolas de alcanfor en alcohol y me hizo friegas en la cabeza. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues por lo menos pude coger y me llevaron, que tampoco podía andar, me llevaron hasta un camastro y me pudieron tirar al camastro. En total tuve alucinaciones durante 12 horas y es de los días más horribles de mi vida, vamos. Pues la crónica radiofónica, tremenda, viva, como todo lo que hacemos en este equipo, contada a pecho descubierto y sin red de una toma de ayahuasca. Me sorprendes cada día, Juanje, porque de verdad es terrorífico. Y yo me pregunto, si eso existe, si le ha pasado a Juanje Vallejo, podéis intervenir ya en cualquier momento, al igual que los amigos en el 7640, porque creo que esto es tocar un mundo. Mi impresión personal es que hay varios investigadores del cerebro, varios investigadores de la física cuántica, varios investigadores, o sea, mundos muy diferentes, que a mi entender, si se quieren leer, nos cuentan que hay una realidad paralela o una realidad independiente que se mete en la nuestra cuando quiere y que la vemos a nuestra forma. Si le ocurrió esto a Juanje, ¿por qué lo que contaba Castaneda iba a ser mentira? Es lo que lanzo aquí. Bueno, ¿por qué? Básicamente, la historia que nos cuenta Castaneda es mentira y no es mentira. Es decir, Castaneda se basa en cosas que realmente suceden. Es decir, prácticamente casi todo lo que describe Castaneda, en cierto momento eso ha sido cierto. Ahora, que le haya pasado a él, o que todo le haya pasado a él, ya es más discutible. Estamos hablando de una historia que es una cuestión de fe. Es decir, Castaneda nos expone una historia de la cual no nos da más prueba material que su propio testimonio. Un testimonio excepcional, pero ya está. O sea, no hay... Y no podríamos pensar, Santiago, que es yo, por hacer un poco de abogado del diablo, un antropólogo que se mete en esos mundos, los interpreta de forma subjetiva, como no puede ser de otra forma, pero es un heraldo de ese mundo que nadie había contado hasta entonces, y por eso tiene que tener mucha gente a la contra. Y quizá luego con el tiempo todo se puede desvariar y creerse un elegido. Pero, vamos, yo pongo mi mano en el fuego por Juanje Vallejo, evidentemente. Entonces sé que lo que me está contando es la verdad. Y sé que muchas veces la palabra alucinación es el cajón desastre para meter lo que no entendemos. Y siempre ha sido así. Para intentar olvidarnos. Bueno, como la locura y tantas cosas. Pero yo creo que eso está ahí. Está ahí esperándonos, si sabemos tener la llave. ¿No será que Castaneda realmente exploró todo esto y tuvo el error de contarlo con detalles y por eso no se le ha perdonado? Sí, es que yo creo, y de verdad que me gustaría que me contradijerais, pero yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, y te voy a dar un nombre: Lobsang Rampa. Es decir, estamos hablando de un señor que era un fontanero irlandés, que un día le dio por decir que era la reencarnación de un lama tibetano, y empezó a describir lo que hacían los lamas tibetanos sin haber estado nunca... Muy bien contado, por cierto. Efectivamente. El único problema es que a la tercera página cualquier persona que sepa un mínimo de budismo sabe que no es que no haya estado en el Tíbet, es que no se ha tomado un té con un budista. Entonces esa es la cuestión. ¿Pero no crees que Castaneda sí que había estado en los desiertos de Sonora realmente y haciendo esas pruebas? Te digo mi teoría y luego la que yo siempre he tenido personalmente, desde que leía Castaneda hace mucho tiempo. Castaneda era un señor que era un estudiante de antropología, no había terminado la carrera cuando saca este libro, y que estaba preparando su tesis doctoral. Para su tesis doctoral, que fue realmente este primer libro, constituyó su tesis doctoral, que sacó una magnífica nota, más o menos elabora una historia que quede más o menos bien y tomándose sus ciertas licencias. Eso, dice, oye, pues si me han aprobado y tal, ha quedado lo suficientemente bien como para sacar un libro. Problema del libro: 8 millones de copias, traducido a 17 idiomas. Y millonario. Y crea unas expectativas. Y entonces hay que hacer otro, y 12. Y hasta 12 libros. A partir de ahí empiezan a llegar los seguidores, y sobre todo las seguidoras. Porque buscando una especie de padre espiritual, efectivamente, de luz en la oscuridad. Porque
casi todas las personas, y especialmente mujeres que han convivido con Castaneda, cuentan que era una persona que tenía un hambre insaciable, no solamente de compañía femenina en el aspecto carnal de la palabra, sino de contacto espiritual también. Era una persona fascinada por el mundo femenino, y le gustaba estar constantemente rodeado de mujeres, independientemente de que tuviera trato carnal o no con ellas. Y se crea un grupo muy cerrado, muy hermético, muy poco comunicativo con el exterior. Efectivamente prohíbe que se tomen imágenes de él, prohíbe que se filme el lugar donde trabaja, etcétera, etcétera. Y una leyenda. O sea, la falta de comunicación siempre genera leyenda, alimentada por él mismo, como marketing, no sé si voluntario o involuntario. Entonces, pero marketing excelente, de todas formas. Efectivamente. Entonces, bueno, que lo que cuente Castaneda sea verdad, yo creo que sí. Que le haya pasado a él, ya lo dudo más. Qué interesante análisis, Santiago, de verdad. Una cosa que quería preguntarle a Carlos simplemente, porque él nos ha hablado, Juan G. nos ha contado su experiencia personal con ese mundo que está ahí, pero Carlos nos hablaba de compañeros suyos, de amigos, que han vivido esto. ¿Hacen esas experiencias tan fuertes como lo ha contado Juanje, tú crees? Pues es que la verdad es que nunca hemos llegado a hablar de ese asunto, porque como os comentaba antes, no... Se creen poseedores de una verdad que no puede compartir con todo el mundo. Sí, además, bueno, cuando hemos hablado algo de esta cuestión, bueno, yo siempre le he hecho esa pregunta, ¿no?, sobre la verdad y la posesión de la verdad. Y este amigo mío, siempre me ha dicho que es muy fácil de llegar ahí, pero que hay que hacerlo con mucho trabajo. O sea, como que esto lleva años, como que básicamente al final lo que haces es separar tu mente de tu cuerpo, para ver la realidad desde arriba y observarlo todo, y entonces vas como subiendo niveles, y se supone que cuando llegas al último nivel, cuando estás ya al nivel del chamán, ya eres el ser perfecto, el ser que eres capaz de controlar tu cuerpo de tal forma que no sientes dolor, no sientes pena, no sientes alegría, estás por encima del bien y del mal. Muchas veces me comentaba incluso que aquí en España se han celebrado, y él ha asistido a reuniones relacionadas con este tipo de cosas, y a mí alguna vez me llegó incluso a preocupar, y llegué a pensar, ¿estará metido en algo de alguna secta o algo así? Pero ya te digo que es una cosa de la que no hablamos, porque cuando sale el tema hay cierta incomodidad a la hora de... Qué curioso. Me gustaría mucho esta noche si hay seguidores que han hecho esos ejercicios, como el amigo de nuestro compañero Carlos Cala, que se han metido en esos grupos que quizá por hermetismo no quieran contarnos muchos secretos. Hay una especie como de envoltorio de silencio en todo esto todavía hoy, 10 años después de la muerte de Carlos Castaneda. Pero yo lanzo otra pregunta, Juanje. Bueno, esta gente que hace esto y pasa años haciéndolo, algo estará viendo, a algo estará accediendo que le compense ese esfuerzo, ¿no? O la gente se quiere engañar. Sí, el chamán que controla, por ejemplo, la toma de la ayahuasca, o el que controla, por ejemplo, la toma del peyote, o sea, ya no voy a decir que tengan cierto control de su cuerpo, no, sino que, bueno, pues digamos que no sé hasta qué punto realmente se pueden llegar a tener experiencias con otros puntos de otras realidades. El problema de Castaneda, desde mi punto de vista, es que le pasa como a otro grande gurú del siglo XX, o sea, sin ser un gurú... Gurú, has dicho la palabra, ¿eh? Claro, es que acaba siendo sí, como Osho Rangers, que es acusado de montar una secta, de abusar de muchísimas mujeres, Sai Baba ni te cuento, como un ladrón y como un timador, y el problema es que él predica una cosa y en su vida hace algo completamente distinto, y luego a nivel antropológico hay un gran problema, y es que yo pienso que este tipo se pasó por el desierto de Sonora, tomó su peyote, estuvo allí con los indios yaquis y tal, pero por ejemplo la mayor estupidez antropológica que he visto en mi vida es lo de los pases mágicos, vamos. Lo de los pases mágicos es una copia cutre, perdona, del tai chi o del kung fu. Entonces cuando tú oyes los documentales que hacen del grupo este de Castaneda, la voz en off que va diciendo, los antiguos me dijeron que gracias a estos movimientos tu energía se reparte y tal, es una chorrada. Es una especie de, siempre según tu opinión, es una especie de pases, ¿no? Sí, parecido al tai chi, ¿no? Parecido al tai chi, pero completamente absurdo. El tai chi tiene una razón de ser, que es una gimnasia y un arte marcial,
que es el chi, que es la energía que nos une a todos a nivel filosófico y a nivel religioso en China, y entonces va jugando con una bola imaginaria que tú vas pasando por tu cuerpo y recogiendo y tal. Ese es el chi. Pero el chi y el tai chi tienen otra serie de cosas, como es la acupuntura, que tienen, bueno, es otro programa y otro tema. Entonces el chamanismo a mí me parece maravilloso. El vivir en la selva es algo increíble. ¿Por qué? Porque te transportas a un mundo donde de repente estás en un sitio donde no hay ni agua ni luz, en medio de una chabola con una gente, y vive la naturaleza y la espiritualidad ancestral del ser humano de una forma maravillosa. Entonces lo terrible pero de eso tiene que condicionar también, ¿no? Claro, pero lo terrible de Castaneda es que él aprovecha eso para sacar, no para sacar mucho dinero, porque me parece muy bien que escriba su libro, sino para mentir en algunas cosas. Que una buena parte de sus alucinaciones con el peyote, que eso sería distinto, él las tome como enseñanzas reales de otros dioses, y hasta que esos dioses que existan, yo qué sé. Lo que está es muy bien contado. Ahora vamos con más mensajes y, por cierto, atentos a la nueva sección de nuestro compañero Alberto Granados, Leyendas Urbanas. Creo que merece muchísimo la pena. Y hay muchas cosas, pero yo recuerdo que en las enseñanzas de Don Juan, eso que me atrapó a mí, por lo menos literariamente hablando, que tenía algo que enganchaba y no sé bien qué es, y para mí eso es otro enigma, otro misterio, porque nada es casual, habla de que Don Juan, la primera prueba que le pone, es que está en una especie como de terraza. Puedo equivocarme, porque son varios pasajes del libro, pero esto no sé si es la primera, creo que sí. Una especie de terraza donde vive el propio indio yaqui del desierto de Sonora, y le dice, bueno, pues te vas a sentar aquí con una colchoneta, y en todo este espacio, que sería como el estudio 1 de la cadena SER, de unos cuantos metros cuadrados, dice, y tú sabrás, mañana tendré que ver si has elegido el punto frío, o el punto que los chamanes sabemos que está ahí, el ánima, ¿no? El punto de poder. Y se va. Entonces Castaneda dice, bueno, ¿y cómo yo, si no sé nada? Y entonces él cuenta toda una noche. Hay que ser muy bueno para contar esto, mi opinión, haya pasado o no. Es como lo que hablamos muchas veces de Dan Brown, ¿no? Que se confunde, que no sé qué, que la historia, lo que quieras, pero lo cuenta muy bien. Y quizá es porque tiene una sensibilidad muy especial. A mí es lo que me parece leyéndole. Entonces él pasa toda la noche buscando y dice, bueno, no hay ningún dato, ninguna señal que me permita a mí saber. ¿Y cómo? Y el indio se va. Y dice que si al día siguiente no está sentado y es solo una baldosa el punto, y si no le ve al día siguiente en la baldosa, no podrá seguir la enseñanza. Desde luego, televisivamente hablando o periodísticamente hablando, es tremenda esta escena. Y él, Castaneda, el antropólogo del año 60 de la Universidad de UCLA, acaba como un perro. Él se da cuenta que empieza sin saber por qué a buscar como un perro, a oler como un perro, a intentar saber. Y hay un momento en que dice que ve algo como una luminosidad diferente que marca un sitio. Y él duerme allí, agotado. Vuelve el indio y es el sitio, ¿no? Y así siguen las clases. Claro, ¿eso ocurrió o no ocurrió? Ahí está el misterio. Carmen, vamos con más mensajes, que me interesa mucho saber qué piensa la gente de un personaje. Habéis dicho cosas todos interesantísimas, ¿eh? Cada uno gurú. Sí, pues sí, la verdad es que hay que verlo así por la influencia que ha tenido en tanta gente. David nos dice, no os quedéis en Castaneda, lo prodigioso es el camino que narra Don Juan de Poder, gran libro. La información que da no vale si no sabes qué hacer con ella. Muy interesante también, las palabras del brujo, si es que existió, que también hay... Venga, hombre, Juanje quiso correrse una fiesta gratis. No, en serio, nos dice este amigo. Menuda experiencia. El estramonio no tiene nada de juego. Llegas a desafiarlo todo. Castaneda era un impostor y un vividor. Hay muchos mensajes, ¿verdad, Susana. Carmen? Cortos, rotundos, sí, como con mucho odio a Castaneda. Y hay quien dice que mucha parte de ese odio proviene de muchos seguidores, ¿eh? Cuidado. No todas las drogas son buenas, pero algunas te hacen contactar con tu niño durmiente y según sea tu yo, así se manifestará tu niño. Así niño que durmiente. Mucho cuidado. Pues el tuyo no debía ser muy bueno, porque las manifestaciones que tuviste... Estuve en el infierno total y absolutamente, vamos. Además, Juanje, yo creo que tú nos has contado en ocasiones que el chamán se pasó dándoos esa droga, ¿no? Se pasó en la dosis. Se pasó en la dosis y ahí, con perdón, el idiota fui yo, pues porque lo típico, le dije, mire usted que soy el guionista de la serie y que quiero tener visiones, y dije, bueno, te vas a jartar, vamos. Te hizo viajar en primera. No, viajé en high class, macho. ¿Los que iban contigo también tuvieron las mismas experiencias? Javier Ruiz vomitó muy rápido y entonces lo pasó genial, y la otra persona que estaba conmigo lo pasó también horrible, no, pero yo estuve mucho peor. Yo creo que Castaneda sí que vivió todas esas experiencias, pero que abusó del éxito de todos sus relatos. Para mí que fue un chamán de pega.
Buenas madrugadas, terrorífica experiencia la de Juanje. ¿Es cierto que solo el chamán puede cortar el ayahuasca? El ayahuasca, nos pregunta Francisco Sánchez. Él lleva un antídoto que es una hierba, que no sé de qué forma reacciona, que es lo que supuestamente te saca de... Que a ti no te hizo efecto. A mí me hizo... O sea, algo me quitó, pero lo que realmente me sentó bien fue el alcanfor con alcohol en la cabeza. Fue lo que hizo que ya por lo menos pudiera empezar a hablar y me pudieran llevar a un camastro. Juanje, ¿entonces tú no tuviste viajes astrales como Juanjo Benítez y Jiménez del Oso con la ayahuasca? Se pregunta Luqui. Diferenciamos una cosa. Un viaje, la palabra viaje astral la crea Elena Blavatsky en unos libros hace ya más de un siglo. Y sería estar en otro mundo paralelos a este, pero que no sería en este. Lo que me está preguntando esa persona es si tuve una experiencia extracorpórea, o sea, si físicamente yo pude, como Juanjo Benítez cuenta en el documental, pues decir, oye, pues en Bilbao, en tal casa de tal persona, pues es que yo pienso que lo que dice Juanjo es mentira. Entonces, yo realmente... Lo que decía Juanjo Benítez, y por supuesto es tu opinión, Juanje, sí. Es que él salía del cuerpo en esa experiencia y en Bilbao, a 12.000 kilómetros de la selva amazónica, alguien colocaba una cosa en mitad de un salón, que como experiencia también parece muy gráfica, ¿no? Sí, eso es lo que se llama viaje astral. Exacto, sí. Pero a una gran distancia, Carlos. O sea, él mentalmente, sería como sea... experiencia extracorpórea. Viaje astral es otro mundo, o sea, donde hay cosas increíbles, mágicas. Experiencia extracorpórea es que yo sea capaz de saber lo que hay ahora mismo en la mesa de Iker en su despacho. Claro, pues eso es lo que contaba, tú no lo sufriste. No, yo todo lo que vi fue horrible. O lo disfrutaste, vamos. Yo todo lo que vi fue horrible, salvo esos primeros 20 minutos que dije que era un estado maravilloso, o sea, yo me sentía como Dios. Oye, ¿creéis que esa realidad existe entonces, la que cuenta Juanje, que es una realidad paralela? Yo siempre he dudado mucho de las realidades o de las verdades estas que se basan en un estado de conciencia inducido por drogas o por cualquier otra sustancia. Yo dudo mucho de eso. Pero hay quien podría decir, Carlos, que son la llave real para ver la verdad. Sí. Y que estamos un poco adormecidos, ¿no?, en la vida cotidiana. Pero para los indios sudamericanos, por ejemplo, es una gran realidad, pero no solo eso, sino acordémonos de antropólogos como Josep María Fericla, que ha estado con los indios Shuar. Yo le entrevisté efectivamente sobre el mundo de la ayahuasca, y hay mucha gente que piensa que es beneficiosa en pequeñas dosis tomarla en pequeñas dosis y tener ese tipo de encuentros espirituales, porque te vuelven a pegar a un mundo que se nos ha olvidado. Yo ahí ni entro ni salgo. Sí, pero puede ser igual que otras drogas. Yo nunca he tomado drogas, por eso no sé cuál es la vivencia que se tiene. Alguien que haya tomado drogas podría compararlas con lo que tú tomaste. No, yo he tomado otras drogas y te aseguro que no tiene ni punto. No tiene nada que ver. Vamos, ni punto de comparación. Y la gran pregunta sería, ¿por qué los indios, desde tiempo ancestral, conocen no solo el viaje, sino el remedio? Cosa que también es... Porque, por ejemplo, la ayahuasca que se toma desde tiempo muy... ¿Cuándo empiezan a decir, esto te hace viajar? Es curioso, ¿no? Pues yo pienso que desde el alba de los tiempos, supuestamente son los Wimbisas, los indígenas, los aborígenes amazónicos que más tiempo llevan tomando ayahuasca. Realmente no se sabe si los Wimbisas o pueden ser los Shuar o pueden ser otros. Pero que, claro, lo que hace la ayahuasca, lo que hace, por ejemplo, el yopo, el yaje, la datura, en todos estos pueblos, es hacer que el chamán no solamente te hable de un mundo espiritual, es que tú ves ese mundo espiritual y caminas por él y tienes tus experiencias. Pero lo ves inducido por una droga y entonces puede... Sí, pero ¿eso quiere decir que no existe? No quiere decir que no exista. Cuando dicen Alan Poe, bueno, es que era borracho. No, es que tú puedes estar borracho y no escribes como Alan Poe. Yo creo que hay gente que apoyándose en eso viaja a otros mundos que están ahí. Mi opinión, no paraba de fumar hachís. Pero yo pienso, pues mi opinión es que no, yo creo que eso es una irrealidad, no es una realidad. ¿Un sueño? Claro. ¿Y qué es un sueño? No es un sueño, no llega a ser sueño, es una irrealidad, es algo que en tu mente pasa de esa forma y en la mente de otra persona que tome esa sustancia pasa de otra forma. Pues es muy interesante el debate, porque para mucha gente son reacciones químicas de dentro del cerebro que provocan imágenes, y yo creo, sin embargo, que son realidades que algunos quieren interpretarnos como reacciones químicas, pero yo creo que están ahí, fíjate. Es que el tema, lo que tú has dicho es la clave, y que en el sentido de, vamos a ver, si es una reacción química, porque veo cosas que luego realmente pueden tener relevancia en mi vida normal. Si fueran reacciones químicas sería a lo mejor como la locura que vi yo, un exceso de dosis y tal, pero si hubiera estado a lo mejor con un buen chamán y una dosis adecuada, pues esa es una duda que siempre tendré. Bueno, el tema yo creo que es muy interesante, y lo que hemos querido es, estaríamos hablando las 2 horas, nos damos cuenta, ¿no?, de Castaneda, del chamanismo. Nos gustaría que ahora vosotros siguieseis investigando, ¿no? Y como he dicho, si es posible, acudáis a las fuentes.
En el siglo XXI acudir a las fuentes ya es muy importante, porque todo lo demás es confusión. Así que cada uno que saque su propia conclusión. Como sigue viendo muchos mensajes sobre Castaneda, luego seguiremos hablando. Pero viene Jesús vivió y murió en Cachemira. Aquí tengo al amigo Andreas Faber-Kaiser, que seguro que también nos está escuchando desde algún punto del tiempo y el espacio. Menuda polémica, nueva película. Pero también hablaremos... Por cierto, algunos se acuerdan, si es lo que tengo yo pesadillas, para mí casi chamánicas, con los exámenes. Yo acabé la carrera hace 10 años. Yo me he llegado a levantar creyendo que tenía que hacer ¿Y un examen. os han pasado? ¿Os ha A mí me pasado? ha pasado A mí con las sí. noticias, con los informativos. ¿Te ha pasado, Santi, con exámenes? A mí con la mili, macho. Bueno, pues yo... pero claro, hace 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Acabé la carrera de periodismo. Y a veces me despierto diciendo, examen de economía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues luego, leyenda urbana de los exámenes que pone los pelos de punta. Y seguimos aquí en la mesa de redacción. Milenio 3, en la SER. 2 y 7 minutos. Aquí estamos todos juntos en la mesa de redacción. Espero que estéis disfrutando. Hemos abierto las páginas de la historia de Carlos Castaneda. Por esa película que se va a hacer, que tiene también como protagonista en el tiempo, ¿no? A Fellini, su búsqueda. Tanta gente viajó a muchos lugares del planeta en busca de un personaje misterioso. Y vemos en el 7640 y en Milenio 3, con número@cadenaser.com, que el debate continúa. Eso significa que se ha tocado la fibra sensible de la humanidad, sin duda alguna. Seguiremos hablando del personaje en futuras ediciones. Ahora toca descubrirlo y opinar. Pero, como os decía, hay muchas noticias interesantísimas. Algunos nos hablan de los dinosaurios, otras de hallazgos en lugares arrasados por la lava en Roma. Y leyendas urbanas, lo decía. Despedíamos la primera hora hablando de ese terror que desde luego a mí yo no sé por qué. Hablábamos, bueno, la tertulia que tenemos fuera, en la zona de las máquinas de café y de agua, es la mesa de redacción paralela que espero que algún día, yo no sé si habría que grabarla, porque desde luego, bueno, estábamos Carlos Cala y yo, R que R, cada uno con su teoría, hablando de si las realidades paralelas existen o son condicionadas por lo que uno se toma, si eso deforma la realidad que se aparece, o eso es el código llave de entrada para eso que está ahí y que se aparece. Apasionante, desde luego, pero, hablando de terrores, yo os decía lo de los exámenes. Madre mía, yo tengo 2 sueños que son... Uno ya se va pasando, pero en el encierro, los toros, toro que se escapa y que te pilla y tal. Es verdad, yo ese también lo he tenido mucho. Sí, casi todos los años. Un día hacemos un programa sobre sueños, Seguro que muchos me están... Bueno, pero y luego hay otros más terribles, que en vez de sueños son como unos gallos gigantes, esto depende de la época. En fin, los sueños, que es otra puerta hacia lo desconocido. Pero uno que se repite, y que espero que mucha gente le ocurra para no sentirme tan solo, es lo de los exámenes, o sea... y que te despiertas y por unos segundos casi te dan ganas de irte a por los apuntes. Claro, que hace 10 años que no hay apuntes. Yo me he llegado a ir. Yo me he llegado a levantar sí, yo creo que también, y a irme al despacho y ya cuando me he sentado he dicho, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? He tenido que mirar el título que tengo en la pared a mí eso me ha pasado también. Y respirar y decir... No, si es que ya he aprobado la carrera, nada, vuélvete a la cama, Carmen. Pero hasta que no he visto el título, tenía la paranoia de que a mí me quedaba alguna asignatura, que había llegado una carta o algo y que me quedaba una asignatura. Sí, a mí también. ¿Y sabéis lo que opino yo? Que las burradas que hemos hecho todos en época de exámenes, muy buenas para el cerebro, lo digo aquí como lo siento, no deben ser. Y algo se queda ahí, como una tara, como un tal... Bueno, hablamos de sueños. Yo creo que escuchéis todos. Santiago, Carlos, nos acompañan como siempre Santiago Camacho, Carlos Cala, Juan G. Vallejo. Carmen, yo creo que escuchemos a Alberto, porque me ha gustado lo que ha hecho, Yo le dije, Alberto, tienes que contarme tus leyendas urbanas, que me cuentan que su libro está siendo un pelotazo, el libro Leyendas Urbanas de Alberto Granados, y cómo nos alegramos de eso. Él lo está promocionando por todas partes, pero dije, Alberto, no hay mejor promoción que contar historias. Contar historias que se creen que son verdad. Y los exámenes son momentos donde la gente está muy nerviosa, donde sale lo mejor y lo peor. Esas mañanas, ¿os acordáis? Yo por lo menos era de los de sin dormir, todo empachado horrible, de letras. Horrible. Así desde luego ni se puede estudiar ni se puede aprender. Entre todas las bebidas que tomabas, no, el café, la Coca-Cola, el Red Bull para despertarte, para dormirte. Horrible. Yo lo recuerdo fatal. Entonces... Yo creo que eso es un daño al cerebro, fíjate, yo, por ejemplo, desde de educar a tus hijos, aparte que el sistema es que yo creo que está mal planteado, o sea, exámenes cada día, concentrados en los mismos días, donde lo que importa es reproducir exactamente lo que pone en una página, sin ningún sentimiento en ocasiones y sin una comprensión. En fin, los exámenes se nos quedan como momentos de mucha tensión, y entonces surge la leyenda urbana. Escuchadme atentamente, amigos, y luego opinamos.
En aquel internado se sentía presionada. En otros colegios por los que había pasado, destacó siempre como alumna modélica y su padre, un influyente empresario, estaba orgulloso de ella. Pero allí, últimamente, las cosas no le salían muy bien. El trimestre pasado había sido un desastre, a pesar de haberse esforzado más que nunca. Era lógico que se sintiera desmotivada. Cada trabajo que entregaba o prueba que realizaba no reflejaba en absoluto sus esfuerzos. Esta absurda situación la había arrastrado a jugárselo todo en un examen. Estas demoledoras reflexiones se las formulaba al mismo tiempo que los examinadores apilaban las hojas de los exámenes corregidos sobre la mesa. Eva estaba nerviosa y notaba sus manos húmedas. Cuando cotejó los resultados no lo podía creer. Las primeras pruebas habían salido bien, pero la última, la que más puntuaba, había sido un desastre. ¿Qué iba a decirle a su padre? Sintió vértigo, su cabeza comenzó a girar a gran velocidad. Eva recreó de manera obsesiva la vergüenza que experimentaría al entregar la calificación a su padre. En ese momento, y sin que nadie la observara, extrajo de su plumier 2 lápices con la punta afilada. Con decisión, se los introdujo por las fosas nasales. Tomó aire, respiró jadeante y después se agarró con firmeza a la mesa. A continuación, estrelló con todas sus fuerzas la cabeza contra el pupitre. Los lápices atravesaron el cráneo sin encontrar oposición, como hubieran hecho 2 afilados punzones. La muchacha se desplomó fulminada. El contrapunto más trágico de esta macabra historia lo aporta el dato de que, una vez acontecidos los hechos y tras una nueva comprobación, fueron conscientes que hubo un error en la corrección de los exámenes. Eva había superado el examen sin ninguna dificultad. 2 y 13 minutos, Santiago Camacho. Pues esto, según me contaba Alberto Granados, y lo ha hecho profusamente, se contaba en diversas universidades norteamericanas de pupitres marcados con exámenes de la muerte, de chicas sobre todo, esto contaba la leyenda, que agobiadas en exceso por un examen donde parece que te juegas la vida y luego nunca es tanto, hacían eso, que evidentemente es leyenda urbana, pero desgraciadamente muchos estudiantes, ante un examen fatídico, en España ha ocurrido muchas veces, han puesto fin a su vida. Tremenda pues, la leyenda urbana. Tremenda, efectivamente. Y fíjate que estaba pensando en el momento en que estaban describiendo Alberto este suicidio terrible, en que a esta pobre chica le podía haber sucedido lo que le sucede a muchos suicidas que, por ejemplo, eligen el disparo en la cabeza, uno de los más clásicos, que es que por un reflejo en el último momento de salvar tu vida, al apretar el gatillo apartas la pistola, y el remedio es mucho peor que la enfermedad, porque muchas veces se vuelan la cara, tienen secuelas de por vida motrices, se quedan parapléjicos, etcétera, etcétera. Pues fíjate si esta pobre chica en un último momento se arrepiente, no da bien ese golpe fatal y también se queda ya mal de por vida. De todas formas, ¿no? Santiago, tú que sabes mucho de esto, qué cruenta puede llegar a ser la imaginación. La leyenda urbana es un poco viajar al inconsciente colectivo y a lo que forma. Y qué cruento, o sea, ni el mejor guionista de cine imagina una muerte así, y es el bla bla bla, el boca oreja de la gente, 2 lápices por las fosas nasales y contra la mesa. Esto se le ha ocurrido a alguien y ha ido contándose como verdad. No, es terrible, y además hasta dónde puede llegar la locura humana. De todas formas, yo que estaba pensando una cosa que es muy macabra pero que es cierta. Yo llevo un machete que fue con el que me disteis en Tassili, que ese machete es un regalo de mi padre. Mi padre era guardia civil, vale, ese machete fue con el que un señor japonés hizo el seppuku harakiri en el Hotel Palace de Granada, es cierto. ¿Qué dices? Y lo llevó de viaje colgado. Se hizo el harakiri. Se hizo el seppuku, se destripó. Es un cuchillo noruego, no es un cuchillo japonés, pero que un súbdito japonés se hizo el harakiri con él. Mi padre requisó la prueba, por H por B llegó hasta mi casa, mi padre me contó esa historia, y bueno, como un regalo de mi padre, pues yo lo llevo y no me da ningún tipo de mala suerte ni de nada, pero es cierto, yo un cuchillo con el que una persona se hizo la harakiri, no es una leyenda urbana. Luego dicen que los de la nave del misterio estamos ya muy mal, pues claro, evidentemente luego contamos estas confidencias y esto es así, es así. Bueno, vamos a ponernos serios si os parece. Sigue habiendo muchos mensajes sobre la polémica de Castaneda, ¿no? Sí, no solo eso, también gente que tiene exámenes o que el lunes tiene un examen y bueno, pues se sienten un poco identificados. Hay dos bueno, chicas, pues que ninguno ejemplo, coja el sacapuntas, vamos a... Hay dos chicas, gente... Ana y Jara, milenarias de 14 años, nos dicen que la leyenda urbana te pone los pelos de punta y además que tienen la semana llena de exámenes. Oye, pues mucha suerte,
mucha radio, mucha cadena SER y si es posible mucho Milenio 3 para haceros compañía, que es nuestra gran función. Fernando dice, vosotros creéis que tenéis exámenes que luego son ficticios, pero yo el lunes los tengo de verdad. Pues oye, mucha suerte, mucha suerte. También Isabel de Pamplona dice que qué bien le ha venido el tema de Castaneda para desconectar de los exámenes que empiezan el lunes, eso sí que da miedo. Y fíjate, José de Cádiz nos dice que cuando se sueña esas cosas significa que te quedan asignaturas pendientes en la vida. Suele pasar con la mili y con el carnet de conducir. Pues mira, sí, la mili no la he hecho, no me tocó. Pero yo tampoco la tenía que hacer y también lo sueño. A ver cuál es mi asignatura. Es verdad, carnet de conducir. Ahí está. Si es que nuestros oyentes lo saben absolutamente todo. Vamos a hacer una cosa, nos ponemos muy serios, es la mesa de redacción, y queremos hacerlo siempre así, tiene sus gotas de humor, pero por una cosa muy sencilla, porque aquí nada es impuesto. Si hay una cosa que me gusta a mí de la nave del misterio es que cada uno es libre de decir lo que quiera, por eso a veces tenemos que sujetar ahí con correas a Juanje, pero todo sale como tiene que fluir, y yo espero sobre todo y ante todo que después de cada mesa de redacción vosotros tengáis más argumentos para seguir leyendo, buscando, investigando. Esa es nuestra función básica. Pero decíamos que hay un segundo libro y una segunda historia. Tiene que ver sin duda con el hombre más influyente de los últimos 2007 años, pero un hombre del que casi todo es misterio, y en ese misterio caben muchas teorías. Vamos a viajar en el tiempo, ¿no, El Calero? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Dónde naciste? En Belén. No eres tú quien debiera bautizarme a mí. Os hablaba de otro libro, pero antes dejadme que os diga la noticia de por qué hablamos de Jesús vivió y murió en Cachemira, un libro que tiene más de 30 años. Qué curiosa esta noche, ¿verdad? Dos libros, uno con casi 40 años y otro con 30, se ponen de repente en la palestra informativa. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues ha pasado que van a hacer una película. En principio creen que se va a llamar 13º discípulo. Digo en principio porque todavía está recaudando dinero. Al parecer es una superproducción. Y lo que se piensa hacer es la vida perdida de Jesús. Esos años que no conocemos, entre los 13 y los 30 años, pues al parecer es una película donde dicen que Jesús se trasladó a la India. Allí aprendió de muchos brujos, de muchos chamanes, también muchas enseñanzas de algunos monjes, y que mira, hay una conexión ahí con Castaneda, ¿no? Sí, enseñanzas de lo ancestral. Allí su vida hasta los 29 años. ¿Qué documentos hallados a finales del siglo XIX revelan que efectivamente hubo un chico venido de Palestina que pasó allí gran parte de su vida y que a los 29 años también volvió a Palestina y lo identifican con Jesús? Además hablan de un hermano gemelo y también incluso relatan que María, cuando viajó hacia Cachemira después de crucificado Jesucristo, por ejemplo, también murió antes de llegar a ella. ¿Cómo suena esto, con la banda sonora de La Pasión? Tremenda la película. La noticia da la vuelta al mundo, Carmen, de esa película que se está preparando sobre otro Jesús. Y, como digo, vamos a las fuentes, muy rápidamente. Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira, una portada de una tumba, y decía, la tumba de Jesús en Srinagar, y además, y fijaos porque lo tengo aquí y a mí me produce una especial emoción tocar estos libros, se vendía este libro con un cintillo, firmado por el cardenal Valerian Gracia, arzobispo de Bombay, año 1973, y decía, por el amor de Dios, no escriban nada de esto. Era un valiente, Andreas Faber-Kaiser, sin duda alguna. Ahora bien, simplemente recogió leyendas, como en el caso de Castaneda. Su libro, Viajemos en el tiempo, empezaba así. El meollo del libro, porque hay una serie de prólogos e introducciones, empezaba así. El germano-catalán Andreas Faber-Kaiser, el autor, dice, el hallazgo de Nikolai Notovich. Y relata, el escritor, en nuestra primera visita a la casa del profesor Hussain, en Srinagar, este nos narró cómo y por qué llegó a interesarse por el tema de los viajes de Jesús a Cachemira. Hallándose un crudo mes de enero en Ladakh, región montañosa limítrofe entre Cachemira y el Tíbet, quedó aislado por la nieve en su capital, Leh. Para matar el rato, el profesor Hussain se dedicó a revisar viejos textos y manuscritos conservados en las bibliotecas de la lamasería de Leh. Así fue como se topó con 40 volúmenes de diarios de los misioneros alemanes doctores Marx y Frenke, misioneros de un grupo religioso que recorría los lugares apartados del mundo.
De regreso ya a Srinagar, el profesor Hasnain se hizo traducir estas dos hojas, estos dos documentos. Se enteró así de que los misioneros doctores Marx y Franke hacían referencia en su diario a unos manuscritos hallados por Nicolás Notovich en la masería de Gemis, a 38 kilómetros. Según estos manuscritos hallados por Notovich, Jesús habría estado en la India y en las regiones más norteñas del Tíbet y del Ladakh, precisamente durante los 18 años en que la Biblia no da razón de su paradero. Se topó con un nombre escrito en rojo: Isa. Bueno, pues así comienza este torbellino, que ya fue muy polémico en la España de 1976, finales, principios del 77, que produjo, por ejemplo, en Plaza y Janés, libros a la contra, que se titulaban, y lo tenemos, Jesús y la estafa de Cachemira. Había, y fíjate qué casualidad, Carmen, que hace poco revisando esa maravilla, ¿no?, de revista, que cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo que significó y lo que era Mundo Desconocido, dirigida por Faber-Kaiser y en la subdirección de Alejandro Viñati. Decían que en Barcelona había grupos integristas, como ha ocurrido con el Código Da Vinci, que colocaban carteles y había peleas en la vía pública con el tema de Jesús vivió y murió en Cachemira. Al final, para resumir, Andreas Faber-Kaiser, basándose en esos documentos, llega hasta un lugar en Srinagar donde hay una tumba de ese tal Isa, y la historia que cuentan es pues la de Jesús, más o menos, pero sobreviviendo a la cruz. Leyenda, teoría, absurdo. Ahora una película, ¿por qué? Llegan a decir que Jesús murió de muerte natural alrededor de los 80 años y que las huellas quedan en una tienda, en un sitio que han en la tumba. Hay dos huellas de los pies que incluso mantienen los agujeros de los clavos que le atravesaron cuando fue crucificado. Y la tumba del Rozabal, que a día de hoy, esta misma noche, está siendo vigilada. Si les preguntas, ellos creen que es el mismo personaje que nosotros llamamos Jesús de Nazaret. Ahora bien, verdad, mentira, media verdad, media mentira, absurdo. ¿Por qué en este momento exacto traer esto a una película y voy a ponerlo de moda? Mesa de redacción, podéis opinar lo que queráis. Bueno, este libro, de entrada, yo tengo que confesar que debe ser de los que más veces he leído en mi vida. Difícil de leer, ¿eh? Sí, pero apasionante. Apasionante porque está tan exprimida hasta la última gota esa investigación y plantea caminos tan interesantes que efectivamente, pues yo creo que efectivamente por ser tan difícil de leer, para que no se me escapase una sola gota, pues he tenido que acudir a él un par de veces después de la primera lectura, porque tenía siempre material nuevo que aportar. Y efectivamente lo que plantea es apasionante, no solamente por lo que plantea, sino por cómo lo plantea. Él da una hipótesis de la supervivencia de Jesús a la crucifixión, que para alguien aficionado a conspiraciones como yo es apasionante. Nos hablaría, por ejemplo, de un José de Arimatea y un Poncio Pilatos aliados de alguna manera para permitir la supervivencia de Jesús, de un Pilatos que simpatiza con Jesús de Nazaret, que no quiere que muera, y que conchavado de alguna manera con José de Arimatea, permiten que sea descolgado de la cruz antes de morir, curado con un ungüento de aloe y mirra, y de alguna manera pues sacado de contrabando de Palestina. Es curioso porque en los evangelios el Jesús resucitado es un Jesús muy corpóreo, es un Jesús que come, es un Jesús que necesita que se quite la piedra que cubre el sepulcro, no la atraviesa como un espíritu ni nada por el estilo. Y hay una parte que quisiera leer textualmente, que es el final del Evangelio de San Juan, 21-25, que dice una cosa muy curiosa. Dice: Jesús también hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. ¿Qué otras cosas fueron esas? Esa frase es sobrecogedora, ¿eh? El Evangelio de San Juan, año 96, en la isla griega de Patmos, también viendo escenas
terroríficas. Bueno, nuevas Para mí este investigaciones de médicos, además, perdona Carlos, como la que tuvimos aquí de 42 días, se llamaba el libro, también revelaban investigaciones médicas que Jesús podía haber y que tuvimos aquí una bronca grande. Sobrevivido a la crucifixión, o sea que siguen alimentándose esas teorías que ya se expusieron en Jesús vivió y murió en Cachemira. Me da a mí que Carlos no va a estar muy de acuerdo. No. Bueno, ya yo de antemano debo decir, bueno, que soy creyente, ¿no? Y entonces pues hay que ser franco y reconocerlo. Y una vez dicho esto, yo creo que creyente en la figura de Jesús, yo por ejemplo también soy. Sí, eres creyente más efectivamente, sí, con todo lo que ello implica. Efectivamente. Yo creo que este libro, pues sí, puede ser apasionante, puede ser una novela apasionante, pero una novela de ficción. Es verdad que hay muchos años en la vida de Jesús de los que no se sabe nada, o de los que no se tiene constancia histórica, porque la única constancia histórica que se tiene de la vida de Jesús, bueno, pues está en donde está, ¿no? En los evangelios. Entonces, como hay todos los años en los que no se tiene constancia histórica, yo creo que el hombre siempre tiende a rellenar los huecos. El hombre no admite huecos, no admite espacios vacíos y siempre se tiende a rellenarlos. Y eso es bueno. Es bueno cuando rellenas los huecos con datos reales y auténticos basados en documentos que puedas poner sobre la mesa y que sean efectivamente pruebas de lo que estás diciendo, pero también tiene un lado negativo. ¿Indigna esto a los creyentes? A mí, por ejemplo, a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta, no es que me indigne, no me indigna porque yo lo considero una falsedad y entonces pues no me indigna porque sé que la verdad es la que es y que hay unos 20 años, más o menos, un poco menos de 20 años de la vida de Jesús, de los que no se sabe nada, pero no creo que en realidad fuese eso lo que... Porque... Lo que haría esto sería tirar por tierra todo lo que es digamos el cristianismo, ¿no? La religión cristiana o digamos considerar el cristianismo como una copia del budismo, ¿no? Como yo no creo que eso sea cierto, pues creo que este libro es ir por el camino de la novela. O sea, sí, por el camino de rellenar mal los huecos con hipótesis, pero hipótesis de las que no se aportan pruebas reales. Una cosa, Juanje, antes de que te lances al ruedo, porque es interesante lo que voy a comentar. Primero, que estoy seguro que esto va a provocar un vendaval ahora mismo en 7640, queremos vuestras opiniones, que vamos a darlas, pero cuidado, mucha gente podría pensar que las mismas, y yo estoy un poco de acuerdo contigo, te voy a decir que yo estoy de acuerdo con Carlos, pero que las mismas la misma ausencia de pruebas que existe para rellenar huecos es que existe, si hablas con los especialistas, para contar casi toda la historia. O sea que los documentos reales en los que se basa el cristianismo tampoco es que estén probados 100%. Pero es que, vamos a ver, o sea... Pero están. No. Pues es que no lo sé, vamos a ver, hay 4 evangelios que forman parte de la Biblia, pero hay otros más de 50 que son apócrifos que tienen el mismo valor histórico, digamos, que esos 4 oficiales. Entonces, aunque dicen que, bueno, son más legendarios, ¿no? Sí, claro, es que... pero vamos a ver, no hay ningún texto... Perdón, sí, hay 2 textos contemporáneos en la vida de Jesús de Nazaret, solamente 2, que hablan de él como un simple revolucionario, ni siquiera como un mesías. Así, si nos ceñimos a la historia pura y dura, esto es muy controvertido. De todas formas, y luego si queréis pongo un ejemplo, la historia puede ser una ciencia pero nunca científica. ¿Por qué? Porque va en función de lo que vamos descubriendo y luego encima de todo la historia está siempre escrita por un sujeto y es subjetivo todo lo que se escribe. De todas formas te digo una cosa, yo pienso que tenemos la libertad en el siglo XXI de contar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo no soy cristiano, ¿no? Aunque me creo en una sociedad cristiana y es de agradecer, ¿no? Porque yo entiendo que el cristianismo tiene grandes valores. Pero, ¿por qué no podemos hablar de ciertas cosas como, por ejemplo, oye, que sería terrible que Jesucristo no fuera hijo de Dios, sino un profeta, como decían algunas corrientes filosóficas justo después de que él muriese? Algunas corrientes cristianas hablaban de Jesucristo como un profeta, no como hijo de Dios. Hay que pensar que la Iglesia Ortodoxa la que acaba con todo esto en el Concilio de Nicea. De todas formas, hablando de la crucifixión, que me parece muy interesante, y estos sí son datos objetivos, tú imagínate que en vez de vinagre le dan láudano, que huele de una forma muy parecida y es un anestésico. Bueno, imagínate, claro, es una palabra... Pero no me imagino, yo mido de donde vamos a ver,
un señor morirse en la cruz puede llegar a tardar 24 horas, como dicen los textos romanos. Y 3 días. Y 3 días, efectivamente. Y en 24 horas, y él estuvo crucificado entre 6 y 8. Le dieron una paliza bien en condiciones, ¿vale? Sí, pero una paliza no te mata. Había que bajarle antes del sabbat. Vale, paliza, pero la lanza de Longinos pero no le parten las piernas, no. ni siquiera, efectivamente. Entonces, luego José Con de lo cual Arimatea... no se muere asfixiado, que es como mueren los crucificados. José de Arimatea, y los que hemos estado en los lugares santos, en el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús está, la que compró José de Arimatea, está del Gólgota, del sitio donde que se le crucifica, a escasos 20 metros. Entonces, si José de Arimatea compra la cueva, y en aquel tiempo, hablamos de hace 2000 años, sobornar a los guardias para poder entrar por la noche, mover la piedra, pero que fue lo que pasó. Son hipótesis que no puedes vale, comprobar. pues ahora te digo una hipótesis. Vamos a ver, cuando está muerto, y como dice Santi, no atraviesa la puerta, abre y dice, oye, que te meto el dedo en la llaga del dedo, el dedo en la llaga, perdón. Eso, oye, y es que a lo mejor es que no estaba muerto, y lo dice la Biblia. Y luego lo vieron, y luego hay discípulos que encima lo ven. Lo ven, le meten el dedito en la mano, todo, en el propio Mateo dice, entonces, ¿tenéis algo de comer? Y come con ellos, tranquilamente. Pero ahí tendremos también que argumentar que cuando hablamos con los especialistas, bueno, yo quiero dar aquí una pequeña bomba informativa, ¿de acuerdo? Creo que es el momento exacto, seguimos debatiendo. El día 25... Navidad. El día 25 de diciembre, creo que en 4 hacemos algo que no se ha hecho nunca. Y que ya creo que puede ser importantísimo. Tiene que ver con todo esto. Y tiene que ver tampoco mucho. No, pero un especial que no se parece a ningún especial emitido jamás sobre Jesús, con especialistas de primer nivel internacional y sobre todo con imágenes que nunca se han emitido. No sé la hora todavía, pero no, las 10 por ahí andará, no lo sé. Sí. Pero el día de Navidad, y nos gustaría mucho que estuvierais porque va a traer cola, Solo digo una cosa, nunca en ninguna televisión del mundo se va a ver lo que se va a ver en 4 el 25 de diciembre. Ya no seguid. No lo ha puesto fácil. Pues, no, la verdad que pienso lo que estaba comentando antes. O sea, yo admiro la figura de Jesús. No soy cristiano. Y el mensaje, que creo que es lo que todo el mundo se olvida. Yo admiro el mensaje de Jesús. Que para mí es lo que le hace extraterrestre realmente, o sea, en el buen sentido. O sea, diferente a todo lo demás y para mí muy cercano a la divinidad, si es que esta existe, no lo entiendo muy bien, pero desde luego un personaje que no tiene nada que ver con nada, en mi opinión, de ninguna otra religión comparable en sus valores más profundos. En una época, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno. En una época donde se mataba, se degollaba, se machacaba al enemigo, salía un personaje diciendo todo lo contrario, de una forma tremenda que la gente se olvida, busca más que si María Magdalena, que si la pero sangre, podría decir porque todo lo contrario por lo que aprendió en esos años perdidos que se dice o se por especula ejemplo, que estuvo, claro. Por ejemplo, no lo sé, yo lo que creo es que hagamos este debate ahora mismo. Pero eso es negar entonces que es hijo de Dios, ¿no? Sí, para mí nunca lo fue, ni él ni nadie ha sido hijo de Dios. Yo lo acerco más a una persona más normal, muy especial, eso sí, con ciertos poderes incluso. Ya es muy especial, Carmen, sí, por eso muy te especial digo. En pensamiento y con ciertos poderes milagrosos. Por eso te digo, pero de ahí a ser hijo de Dios es otra cosa completamente distinta, Hubo una persona, otra cosa radicalmente depende diferente. de lo que pensamos que es Dios. Hubo una persona que me dijo una cosa que me pareció muy sabia. Dijo, claro, que Jesús era hijo de Dios, como todos. Lo que pasa es que él lo sabía. Es buena frase también, Es buena frase. Lo que pasa es que yo creo que, fijaos, cuando hablamos con este forense o en el fondo las teorías que hablan de Jesús en la India, muerto después de la crucifixión, el propio Jesús, con el mensaje que había dado antes, con lo importante que era, con lo contracorriente que era, que iba a cambiar la humanidad, cómo él mismo iba a participar de una especie de trampa y qué hizo, ocultarse. Oye, que te crucifiquen duele mucho, O sea, yo también hubiera ido, aunque fuera Jesucristo. Pero él estaba convencido de dar su vida para salvar los pecados del mundo. La tumba de Isaya ahí en Cachemira es lo que es, luego es una tumba de un santón, un santón anterior a la época musulmana, aunque el sitio donde está es un lugar de culto musulmán. Entonces realmente él siguió predicando toda una serie de doctrinas en Pakistán, o sea que ni siquiera estaría enfrentado a eso. Yo, desde luego, personalmente pienso que son leyendas, que los documentos de Nikolai Notovich y tal son leyendas del 19 muy fantásticas para explicar los huecos de Jesús, que sobre Jesús y su divinidad hay mucho misterio, por supuesto. Hace poco, en la sección que teníamos de misterios del cristianismo, que recuperaremos en el futuro, próximas temporadas, pues Antonio Piñero, que es el máximo especialista a nivel mundial prácticamente de investigación de textos sobre el antiguo mundo sagrado, nos hablaba de que el 80% prácticamente están de acuerdo ya con que Jesús existió. Hasta hace no mucho tiempo ni siquiera se sabía eso, y que era un personaje muy excepcional.
Que dice Piñero de los, que no es tan creyente. De los textos... Que hay una gran... vamos, que casi nadie sabe... O sea, de los textos originales casi nadie sabe de quién son realmente. Ahí son está. reescripciones de... Sí, pero el mensaje era tan potente que yo creo que... Vamos a ver, ¿creéis que una religión de unos desarrapados, de una secta del año 30 aproximadamente, judía, cambian el mundo siendo nadie, crucificándole a su Mesías, y cambian el mundo y pueden con el Imperio Romano? Allá había una verdad de una gente que estaba dispuesta a morir porque habían visto cosas, en mi opinión, imposibles. Perdona, Carlos Marx, que es un filósofo que también cambia el mundo y casi divide la tierra, ¿me entiendes? Entonces, con una filosofía que es el comunismo. En este caso es Jesucristo, que entre comillas casi el primer comunista de la historia, el primer socialista, porque en el fondo habla de una sociedad en la que, bueno, no hay esclavitud, todos somos iguales, tal. En el fondo es un Carlos Marx, bueno, pues con un aire en aquella época. No existía la política, pero sí existía... Lo que pasa es que hacía milagros y hacía cosas que hoy entroncaríamos con lo paranormal. Y como faltan esos años desde que nace, escenas concretas, el templo tal, pero como falta todo, hay otro misterio. ¿Por qué de la figura más importante, seguramente de todos los tiempos y clave para la humanidad, falta todo? Sabemos hasta el último detalle de la tierra que llevaba en la bota Napoleón o Alejandro Magno, por irnos más atrás, o Aristóteles, y no sabemos nada de Jesús. O faraones que vivieron 1000 años antes de Jesús. Exactamente. O sea, curiosamente eso sí que tenemos... es tremendo, ¿no? Y también de faraones egipcios de 1000 años antes de Jesús tenemos muchísima más información histórica contrastada que del propio Jesús. Y también porque ciertos evangelios sí que se tienen que contar y otros ciertos evangelios, los apócrifos, no da la gana que se cuenten. Mira, cuando son las escenas más terribles. Y es algo clave, ¿por qué? Porque cuando hablas con los especialistas, hablaremos con ellos, te dicen, bueno, son leyendas, ¿no? El niño... la resurrección del niño Zenón, o el niño Jesús matando a otro niño y luego resucitándolo, que eso pasa en los evangelios apócrifos. Pero es cierto que ahí dicen que son ya... Pero bueno, tampoco habría que ver si hasta qué punto esos evangelios apócrifos son o pueden considerarse reales. No más que los otros. ¿Y los otros sí? ¿Si se escriben en la misma época? No solo en la misma época. Hay unos años de retraso. De todas formas, a ver, no muchos, Jesús, el Hijo de Dios, por lo tanto Dios, porque compartía con él la divinidad, Jesús es un desconocido en muchos aspectos para nosotros hoy, pero para los suyos, en aquel momento... En el año 30, año 33, pero es que no hay no era un completo. Y bueno, pero ahí empezaron a seguirle. Y entonces, pero no hay, Carlos, es como si contaran una historia que estamos viviendo aquí esta noche 2 siglos después. No, por lo menos se 50 años, se pueden 50 alterar años. muchísimo las cosas que pasaron. Hay una frase que ha dicho... Si no son de vivencia propia, por ejemplo. Bueno, una cosa, en este momento exacto, perdona Juanje, cortamos un momentito el debate nada más, quiero saber qué dice la gente, ¿vale? Solamente para saber... ¿Qué piensa el 7640? Porque yo tengo interés especial en saber. Pues vamos con esos mensajes. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestras opiniones, que hoy está que arde. David desde Valencia nos dice: la vida de Jesús tiene mucho parecido con el nacimiento de un dios egipcio y Buda. Víctor Minaya nos dice: creo que Jesús se preparó para demostrar la existencia de Dios y su Hijo. Daniel desde Las Palmas dice que le recordamos a una apasionada discusión sobre este asunto entre Antonio Piñero y Salvador Freixedo en un programa de Jiménez del Oso. La encrucijada, un mítico debate que hicieron, sí. ¿De dónde adquirió Jesús sus conocimientos? Un saludo a todo el equipo. Si es así, ¿por qué se venera la casa de la Virgen en Éfeso como el lugar en el que se refugió tras la muerte de Jesús? Pregunta Gema desde Madrid. ¿No se decía también que Jesús estuvo con los esenios? Recuerdo haber oído hablar del Evangelio de los esenios, nos decía Hugo desde Irún. Dicen que no tiene ningún sentido, que fue una moda como de asociar. Se ha intentado explicar siempre por qué Jesús cuenta lo que cuenta tan revolucionario y todo el mundo se empeña en que tiene que aprenderlo de alguien. Pues igual no, seguimos. Luis nos dice: hay grupos cristianos que creen que Jesús era extraterrestre. Cristo dijo: mi reino no está aquí y soy la luz del mundo. El sol, me pregunto, ¿era extraterrestre, un habitante solar? El sol se apagó con su muerte. Cristianismo, una religión con muy buenos principios, pero con muy malos cimientos. En fin, fijaos lo que hay. O sea, todas las opiniones, y hay una cosa que está clara, hablar de Jesús, poner a Jesús en una portada de una revista, todo el mundo inmediatamente conecta con eso, toca el arquetipo colectivo. ¿Por qué hay tanto misterio por desvelar? Pero es que hay una frase que ha dicho Santi que para mí es clave. Dice: es que tenemos textos hasta del último faraón. Claro, porque el último faraón, todos los faraones fueron reyes y eran importantes. Y Jesucristo, con perdón, en aquella época era el líder de una secta judía nimia.
Sí, Entonces claro, no tenía claro, es que es así. importancia alguna. El cristianismo cobra importancia, que además ni siquiera es una religión pura, es una secta judía, cobra importancia conforme van pasando los años, porque es una secta apocalíptica que va diciendo que va a llegar al fin del mundo, y porque a nivel social es muy ventajoso todo lo que va a Oye, pero predicar, los discípulos se van matando, dando su vida, entregándolo más por el amor o el seguimiento de una persona de la que han debido ver. Vamos a ver, la gente no ha sido tonta, aunque nos creemos que ha sido tonta hace 3 siglos y hace 2000 años y hace milenios o 3000 años o más, pero nunca ha sido tonta. Siempre han tenido unos conocimientos y pensaban como nosotros prácticamente. Daban la vida porque yo imagino y planteo esto, habían visto cosas muy excepcionales. ¿Qué eran? ¿Trucos de feria nada más? ¿Cuántos adeptos de sectas se han suicidado? Porque su líder se lo ha dicho. Es más, si mira la Alemania nazi. Ese mismo argumento es aplicable a los seguidores de Mahoma. Depende de este debate no tiene mucha salida. por qué motivo. Porque además, tú no te suicidas. Te matan por eso. O sea, sí, da igual, es peor todavía. No es peor. O sea, tú mueres por defender una idea. No te suicidas, porque tu líder te ha dicho suicídate y mátate, sino que a ti te matan porque estás defendiendo esa idea y estás defendiendo lo que Jesús, el Hijo de Dios, dijo que era el mensaje que había que transmitir por todo el mundo. Un mensaje que no se parece a ningún otro, ni se parecería a ningún otro durante siglos. Y yo no quiero faltar a ninguna religión, tengo mucho respeto, aunque mi simpatía personal pues va con este personaje, tengo que decirlo, porque no es ningún secreto. Pero sobre todo por el mensaje, no por la creencia impuesta o no, sino por el mensaje, porque me parece completamente diferente a todo. Y si comparamos con cualquier profeta de cualquier religión, es que a mí me parece que, pues y lo leemos, yo pienso que hay, por ejemplo, nada que ver. No, pero vamos a ver, por ejemplo, la religión, un mundo agresivo. La religión que más avanzó en las últimas décadas, que al menos en adeptos, no sé cómo ir ahora, que era el budismo. Y es precisamente por eso, porque el mérito que tiene Siddhartha, que es un príncipe, el dejar todo lo que tiene para irse a vivir en la más absoluta pobreza, para predicarte una serie de cosas, es perfectamente comparable al ejemplo que dio Jesús, en el sentido de que además son dos religiones, que el cristianismo bien llevado es una religión muy pacifista y el budismo igual, no como otras que, bueno, no quiero criticar al Islam, pero es una religión que ha dado pie en los últimos años a una serie de problemas, aunque no tiene nada que ver que ni todos los musulmanes tienen que ser Osama Bin Laden. Yo tengo muchos amigos, muchísimos musulmanes. No hay que decirlo, Juanfe. Yo haría una última ronda, porque tenemos muchos más temas, o algunos temas. Santiago, con un sí o un no, ¿tú crees que esto de Jesús en Cachemira, que va a ser, y por eso lo contamos, película de cine, puede ser la verdad? Hombre, hemos estado hablando aquí de muchas cosas menos de la tumba del Rozabal. Ahí hay enterrado una persona cuyos datos biográficos, por casualidad, vamos a decirlo así, y la cronología coincide mucho con la de Jesús. Una persona que efectivamente fue crucificada, o al menos sus pies presentan unas cicatrices que no son simétricas, sino que si se pone un pie sobre otro y se atraviesa con un clavo, mira tú, qué casualidad, también coincide. Perfectamente falsificable. Pues mira, para mí esas huellas son más falsas que... No, las huellas de hecho son falsas. O sea, te quiero decir, son un grabado posterior en piedra. Claro, es que... Supone... Pero hay que hilar muy fino, para no poner los dos clavitos justo en el mismo sitio, sino ponerlos donde correspondería. Santiago Camacho, ¿Jesús vivió y murió en Cachemira, sí o no? Hombre, alguien que merece la pena estudiar su biografía sí vivió allí, desde luego. Yo pienso que no. Vamos, pero ni por lo más remoto. Y creo que es una cosa que ni se sostiene. Yo creo que sí que pudo ser. Fíjate. Mira. Yo creo que sí que pudo ser. Y que incluso dejaron pruebas como que se había producido un milagro, tipo sábana santa, esa imagen de Jesús en una sábana, para hacer ver a sus discípulos y a los demás que ese hombre había sido alguien especial, pero que siguió una vida que incluso pudo tener descendencia, no sé si en la India o en cualquier otro lugar, pero sí que pudo sobrevivir a la crucifixión. Y eso no me quita para nada la creencia que tengo yo en Jesús, Fíjate. Muy interesante. Juanje. Yo pienso que, no sé si está enterrado en Cachemira, pero pienso que Jesús sobrevivió a la crucifixión, porque cuando se sigue apareciendo, como ha dicho además antes también, por ejemplo, Santiago Camacho, los espíritus desde mi punto de vista no comen, y este Jesucristo que aparece muy corpóreo, tiene los agujeros en las manos y come, entonces pienso que bueno, que sobrevivió. Ahora, si acabó en Cachemira a otro sitio, no lo sé. Bueno, una mínima pausa, seguimos escuchando vuestros mensajes. Falta la opinión de Carlos. Ah, bueno, es verdad. Bueno. O sea, he hecho... que es el que está defendiendo aquí. Sí, la verdad es que ha sido como un reflejo, ha sido un pequeño lapsus, Carlos. No, pero ya lo dije antes, no. No, igual que yo. No.
Eso está bien. Oye, pues estamos ahí 2-2, alguno que se queda ahí como Santi, que no sé, y 2 que pudo ser. Bueno, no está mal, no está mal. 2 y 46 minutos. Lo raro es que Juanje y yo coincidamos. Me lo paso bueno, para que luego digan. Eso sí que es noticia, vamos. Me lo paso muy bien en la mesa del misterio, pero ahora nuestro compañero Carlos Largo, en apenas 3 minutitos, nos cuenta algo que tiene que ver con los dinosaurios, porque ha habido noticia que habla del meteoro que destruyó los dinosaurios. Ahora científicos dicen que no fue así. ¿Qué pasó con los grandes dinosaurios? Este es un reportaje que es como un libro abierto. Merece la pena leerlo. La Tierra ha experimentado numerosos cambios geológicos y climatológicos a lo largo de todos sus años de existencia. Glaciaciones y aumentos considerables de temperatura han sido protagonistas durante las primeras etapas del planeta en el que vivimos. Descubramos juntos cómo era la vida entonces. Imaginen que pudieran viajar en el tiempo, hasta mucho antes de que apareciera el hombre. Un viaje a través de 65 millones de años. Y a medida que viajaran, verían grandes cambios en la vegetación y el clima. Hasta la misma superficie de la Tierra cambiaría y surgirían cadenas montañosas producidas por el choque de los continentes. Nos situamos 300 millones de años antes de Cristo. Por entonces el planeta era un único continente llamado Pangea. Los dinosaurios de principios del período Jurásico se extinguieron y fueron sustituidos por sus descendientes más directos. Nuevos habitantes llegaban a lo que por entonces era la Tierra. El tiempo pasó y 40 millones de años después, Pangea se dividió en 2 gigantescos continentes que se denominaron Eurasia y Gondwana. Una notable separación que trajo consigo la cada vez mayor diferenciación entre los dinosaurios del norte y los dinosaurios del sur. Millones de años más tarde, la propia evolución motivó que estos moradores aumentaran su tamaño a gran velocidad. La Tierra era un lugar donde reinaba la biodiversidad, pero hace 65 millones de años, un catastrófico suceso marcó el comienzo del fin de los dinosaurios. 65.500.000 años antes de Cristo. Es el final del periodo Cretácico, y los continentes han empezado a adoptar sus formas modernas. Pero este movimiento incesante en la corteza terrestre ha producido también un aumento de la actividad volcánica en todo el globo. Siglos de erupciones masivas han destruido el paisaje y llenado de gases y escombros la atmósfera de la Tierra. Los dinosaurios siguen gobernando este mundo desolado, como han hecho durante 160 millones de años, pero se acerca el fin de su reinado. La vida en la Tierra corre peligro de muerte. Las teorías sobre la extinción de estos grandes animales son múltiples y todavía inconexas. Son muchos los planteamientos que se han realizado, pero nadie parece estar seguro de lo que allí pudo ocurrir. Teorías que en ocasiones se sitúan en planos contrapuestos y que dejan claro lo mucho que queda aún por descubrir. Una de las posturas más aceptadas por la comunidad científica es la que plantea la posibilidad de que un meteorito de grandes dimensiones chocara entonces contra la Tierra, provocando un cráter de más de 200 kilómetros de diámetro y con ello un aumento considerable de las temperaturas que acabaron con todo tipo de especie animal y vegetal. Investigaciones desarrolladas en torno a la península del Yucatán y el mar del Caribe parecen probar esta teoría, debido a la presencia en dichas regiones de restos de iridio que supuestamente proceden de aquella etapa. Sin embargo, otros teóricos adoptan la suposición de que la intensa actividad volcánica de nuestro planeta durante más de 500.000 años fue la causante de la muerte de los que hasta ese momento habían sido los reyes de la Tierra. Numerosas incógnitas y enigmas todavía por resolver. ¿Qué secretos guarda el misterio de la extinción de los dinosaurios? Pronto lo sabremos. Dos y 51 minutos. Esta es la mesa del misterio de Milenio 3. Qué curioso, porque aquí la tertulia sigue y sigue y sigue, y estábamos hablando, Juanje, de que al final no tenemos ni idea de nada. Sí, es que yo le recomiendo a la gente un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, de Alan F. Chalmers.
que es un libro de metodología de la ciencia buenísimo, te demuestra que pensamos que la ciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea, y no, la ciencia es una herramienta valiosísima, imprescindible, para poder mandar un cohete a la luna, para crear tecnología, pero la gran verdad de nada, no, es otra cosa muy distinta. Entonces te va tirando teorías científicas muy conocidas, y es muy curioso. Una de ellas que asimilaba clarísimo, a pesar de que Carlos nos colocaba en su libro sonoro varias posibilidades, la del meteoro. Todo el mundo ya la ha dado por hecho, ¿no? Prácticamente. ¿Qué ha pasado ahora, Carmen? Pues ha pasado que esa teoría nos echa por tierra, porque al parecer hubo un cambio climático antes, que ese cambio empezó muchos años antes de que se produjera la desaparición de los dinosaurios. Entonces la historia tenemos que volver a escribirla. Bueno, no es como nos la contaron. Meteoro del Yucatán, que había caído, que había impactado, por lo tanto, decía Andrew Cross, personaje curioso que dicen que creó vida, bueno, un científico medio loco, pero que al morir exclamó, que no es mala frase, la suma de todo, se lo dijo a su esposa en el lecho de muerte. Su última frase, fijaos qué curioso, ¿no? Para novela esto. Dice, la suma de todos los conocimientos humanos no es más que ignorancia. Porque desde luego lo que estamos viendo, don Santiago, es que, caramba, sabemos muy poco. Teorías que creemos durante 50, 60 años se mantienen con una fuerza tremenda como dogma, y de repente la propia ciencia es la que descubre, oye, que es que esto no es así. Y eso produce una inseguridad y a mí una inmensa alegría, porque yo creo que vivimos en el misterio. Pues sí, como decía el filósofo, efectivamente, daría todo lo que sé por todo lo que desconozco. Pero esto de los dinosaurios es muy llamativo. Y fíjate que a veces las noticias se encadenan y cuando sucede una cosa que conmociona un tema, como puede ser esto de tirar por tierra la teoría que ha sido el paradigma del tema durante las últimas décadas, pues precisamente ahora, cuando estamos hablando de esto, en este preciso instante, hay un grupo de científicos que están estudiando, metiéndole mano al único dinosaurio momificado que ha quedado. Es decir, con la piel, con tendones, con algunos órganos internos. Como plastinado, ¿no? Como ahora que se pone de moda. Está fosilizado. Han hecho una comparación entre momificado, pero lo que se ha encontrado es un fósil, pero sí que es cierto lo que dice Santi, que mantiene tendones, ¿no? La piel, los tendones, e incluso, ahora que lo están estudiando, creen que puede conservar alguno de los órganos internos. ¡Buah, qué tremendo! Y las noticias que tú cuentas en Cuarto Milenio habitualmente, recibimos por agencia cada semana imágenes de nuevos dinosaurios, pero incomprensibles. Sí. Uno con huecos en la cabeza, otro con 500 dientes. Bueno, yo os contaba la semana pasada una noticia. Hay una sonda que está investigando todo lo que es la atmósfera de Venus, porque Venus hace muchísimos años, hace millones de años, tenía océanos, tenía una atmósfera muy parecida a la de la Tierra, y hoy en día la atmósfera es prácticamente dióxido de carbono. Sufrió un proceso, según los científicos en estas estimaciones que están haciendo de los primeros resultados que están llegando de Venus, un proceso de calentamiento global, lo que es el planeta, y pasó a convertirse pues en lo que hoy es, ¿no? Es un planeta inhabitable cuando, según parece, hace millones de años fue bastante habitable. Y me pareció muy curioso el dato ese de que Venus tuviese océanos y tuviese una atmósfera muy parecida a la de la Tierra y hoy fuese dióxido de carbono, porque precisamente lo que está provocando el calentamiento global en la Tierra, los agujeros en la capa de ozono y demás, es el dióxido de carbono. Como una profecía, ¿no? Como si hubiera pasado en otros mundos. Yo recomiendo ahora un libro, que es un libro caro, muy grande, que lo compré casi de casualidad, se llama Visiones del Más Allá, creo, que es las visiones de las sondas interespaciales. Y os aseguro que es algo tan increíble. En Europa ahora, en el satélite de Júpiter, se está viendo que puede haber condiciones para la vida. Resumen de todo esto, lo que creíamos que era la siguiente manzana cósmica, y tantos ufanos riéndose en su ignorancia de que no. Y en la siguiente manzana cósmica resulta que hay muchas sorpresas. Y que no sabíamos nada de lo que está aquí al lado, de los satélites de aquí al lado. Mandamos al Hubble a hacer fotos a años luz, y resulta que aquí al lado puede haber vida Marte. O sea, es algo increíble. O sea, estamos dándonos cuenta de nuestro propio desconocimiento. Así que el que se ría y piense que lo conocemos todo, desde luego lo lleva claro. Vamos con esos últimos mensajes. Juancho desde Zaragoza dice que el cristianismo es copia de antiguas religiones paganas de culto solar y luego otra forma de perpetuarse en el poder político y económico. Luis nos dice: tener o no habilidades que se califiquen de milagrosas no te hace superior, y mesías hubo muchos. Lo importante es la reflexión sobre el mensaje. Sí, hubo muchos, pero solo hablamos de este.
Susana desde Arteixo dice: Jesús no sería el gran compilador de distintas tradiciones religiosas. Eso es lo que se apunta en ese libro de Jesús vivió y murió en Cachemira. Yo estoy con Carmen y con Juanje. Puede ser que Jesús sobreviviera a la cruz y soy cristiano. ¿Y qué decís de la biblioteca de Nag Hammadi? Lo importante no es la vida de Jesús, sino su allí está obra Juanje Vallejo. Pues sí. y legado. Gracias por contar lo que nadie cuenta, vuestro mayor espectador, Luis de Granada. Gracias, Luis. Hola amigos, solo sentir el amor de Dios te hace creer ciegamente en Jesús, su hijo. Creo que fue un revolucionario para su época y creo que tuvo muchos valores humanos que son muy difíciles de seguir. Soy creyente pero no practicante. Para mí Jesús fue un Che Guevara en su época y a la vez una gran persona. Recomiendo la Biblia como libro de lectura. Yo soy creyente y algunos no creyentes inventan lo imposible por confundir, nos decía Fina desde Barcelona. A mí lo que me llama la atención es que se le da más importancia a la figura de Jesús que a lo que en verdad importa, que es su mensaje. Clave importante, ¿eh? Yo creo que Jesús sí tuvo descendencia. De hecho, ese es mi motivo para descreer. Murió como cualquier hombre. Además decía desconsolado: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nos decía Tony. A eso hay una explicación para eso. Porque tenía que cumplir una profecía que la profecía decía que Jesús tenía que sentirse abandonado y solo en ese momento antes de morir. Eli, ¿no? Claro, pero realmente no es que Dios, su Padre, le abandonara. Es que la parte, digamos, humana de Jesús sintió en ese momento la soledad. Desde luego, Carlos, hay una cosa muy, muy clara, y es que en el año 76, en Barcelona, se empapelaban las calles y la gente se peleaba por lo que era un escándalo. Jesús murió en Cachemira, pero eso mismo ha ocurrido a lo largo de toda la historia, hablando de este hombre. Y hemos hablado de Castaneda, misterioso ejemplo con el que más o menos puede pasar lo mismo, a otro nivel, por supuesto, pero pase, lo vemos en los mensajes. Y con Jesús también pasa lo mismo, ¿no? Nunca nos pondremos de acuerdo y significa que algo, yo creo, ¿no?, muy poderoso envuelve a esta figura. Ha sido un placer recordarla con vosotros y ahondar en dos piezas, en dos viejos libros que siempre dan sorpresas, que siempre se ponen de nuevo de actualidad. Don Santiago Camacho, dime. Nos vemos mañana y también el viernes día 14 en Ponferrada, ¿eh? Es verdad, que no lo hemos dicho. El día 14 en Ponferrada, Castillo Templario, amigos. Santi Camacho, como siempre, lugarteniente, un abrazo muy grande. Otro para ti. Y Carlos, que tienes que estar más por aquí, ¿eh? Un sí. abrazo grandísimo, amigo. Adiós, hasta la semana que viene. Juanje Vallejo, el torbellino faraónico que ha estado en la Hammadi y nos lo va a contar el día 25, en lo que nunca se ha visto. Que muchas gracias, campeón. Un abrazo, Santi. Y Carmen, eso, que mañana, 11:15. Que mañana nos vemos a eso de las 11:15. Fobias. En 4 Televisión. Y muchas más cosas. Hasta mañana, amigos.